Hoy vamos a volver a escuchar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos, Band-Maid, con su canción Puzzle, que ha sido solicitada muchísimo en los otros videos análisis que ya hicimos sobre esta maravillosa banda, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Ay, qué poderosas que son! Fíjate que arrancaron como si fuera música electrónica con un arpegiador muy tremendo que luego, con los dos golpes de la batería, comienzan esas guitarras poderosas muy características de Band-Maid. Así que vamos a ver si nos encontramos con sus maravillosos riffs o es una canción más derecha en sentido que van a abocarse más a la armonía. Veremos qué pasa. Claramente arrancamos con un riff tocado muy en quintas. Parece que estamos en Fa menor por lo que estoy escuchando. Fíjate la imagen tremenda. Esto era una actuación en vivo en Tokio. Todavía Saiki no comenzó a cantar, que es la vocalista principal. Luego tenemos a Miku, que es la guitarrista principal y vocalista también, que según me comentaron ustedes es la que compone la mayoría de las canciones y lo hace hermosamente bien. Bueno, esto ya parece Thunderstruck de AC/DC, ¿no? Sobre Fa menor es una muy buena escala para tocar. Estamos en Fa eólico o Fa menor antiguo, porque por ahí se escucha un Re bemol también, que lo hace muy característico. Es una escala... Uy, eso no era. Es una escala muy oscura, muy interesante para tocar y vamos a ver cuándo arrancan a cantar, porque todo esto es introducción. Y ahí arranca a cantar. Tiene una sonoridad muy post-rock también, con esas guitarras súper anchas, amplias, con mucha reverb, distorsión, muchísima distorsión y mucha reverb también. Si usas auriculares vas a poder disfrutar de todo esto muchísimo mejor. Y arranca a cantar Saiki. Ay, muy bien ese dominante puesto ahí, fíjate, ¿no? Que arrancan en Fa menor. Y pasa esto. Y después viene acá una progresión de 4 acordes maravillosa, muy sencilla, pero muy... que cierra por todos lados. Es tremendo lo que hacen estas muchachas a nivel compositivo, que es algo de lo que más hablamos en este canal, porque nos interesa escuchar cómo están producidas las canciones, cómo están trabajadas, cómo son elaboradas y cómo es que llegaron a esa idea, porque fíjate que todas estas cosas que estamos escuchando son por separado sencillas, pero la gracia de la composición y de la producción es combinarlas armónicamente para que suenen muy bien, como en el caso de Band-Maid. Es tremendo, fíjate la distorsión del punteo que tenía la guitarra de Kanami, que estaba haciendo las notas más agudas, mientras que Miku seguía con la distorsión en power chords tremendos y suena todo tremendamente bien. Y la voz de Saiki, siempre cristalina y súper aguda, ahí arriba sosteniendo todo por encima para que toda la banda se luzca en todo el espectro sonoro. Es maravilloso esto como está sonando. Ah, y cambiaron la progresión, es tremenda. Este es claramente el estribillo por toda la fuerza que tiene y el break que hicieron con la voz de Saiki nada más al principio para ingresar al estribillo. Y esto podría ser algo como... la maravillosa progresión de anime. De hecho tenemos un tutorial completo de cómo hacer música para anime, que te lo dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Hicimos un live donde producimos la canción final de ese tutorial también, que dura como 2 horas ese live de hace unos años. Pero fíjate cómo esto suena siempre muy bien, es muy progresivo de alguna forma, como que de a poco va construyendo todo eso y hace que la canción sea tremendamente buena. ¿Escuchaste la voz de Miku por encima? Haciendo do, si bemol, do. Mientras continúa la progresión de acordes, ¿no? Que sería algo como... y ya en el último acorde cesa de cantar para que se luzca la voz de Saiki, que es maravilloso. Y por supuesto no nos olvidemos de Misa y Akane,
en el bajo y en la batería que soportan todo tremendamente bien. Si no viste los otros análisis de Bandmate que ya hicimos, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. El último en particular, donde Misa se destaca por un solo de bajo tremendo. Esta tirada de cuerdas ya la escuchamos en Shambles, si mal no recuerdo, en Manners no, pero te lo voy a dejar por acá, la imagen de ese video en donde habíamos visto que eso es muy característico de ellas, ¿no? Como tirar las cuerdas a contratiempo, no caen en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sino que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Siempre a contratiempo y hace que todo tenga muchísimo más movimiento en ese sentido. Son tremendas estas muchachas. Yo no puedo continuar analizando esto así porque es demasiado poder. Vamos a avanzar un poco más para encontrar nuevos elementos. Sabe que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si querés solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos, sin cortes comerciales, podés hacerte miembro del canal presionando el botón de abajo que dice unirse. Estrofa. Fíjate cómo la repetición de cuerda le da muchísimo movimiento a eso. Me parece que la música de Bandmate es muy arquitectónica, está muy bien estructurada siempre. Uno puede comprenderla fehacientemente a la primera escucha y a la vez puede encontrar nuevas cosas a medida que la va escuchando nuevamente. Por eso es una banda muy recomendable y me hace acordar mucho a otra de nuestras bandas favoritas del canal que se llama The Warning, un power trio mexicano que si no viste esos análisis o no la conoces, puedes verla por acá arriba o debajo en la descripción. Y lo más interesante también es el cambio de acompañamiento de la batería cuando cambian la sección. Fíjate cómo en el estribillo los ataques del kick, del bombo son mucho más poderosos. Ta, 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 tan, 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 tan. Y también más retenidos, más ahí, contenidos, esa es la palabra, para que suene mucho más poderoso, ¿no? Porque es algo que quiere eclosionar y no logra hacerlo. Bien, una distorsión mucho más limpia, claramente porque no está haciendo power chords, sino que está tocando en las cuerdas más graves de la guitarra. Parece ser que hicieron drop. Puede ser un drop D o drop re bemol. Si lo sabes, déjalo escrito debajo en los comentarios porque no suena como si estuviera en una afinación temperada habitual. Es decir, la cuerda más grave de la guitarra no está en mi, sino que está más abajo. Puede ser un re bemol incluso. Bueno, con Bandmate ya encontramos eso, ¿no? Un drop D en Shambles, si mal no recuerdo también, que te recomiendo que veas ese video porque está muy bueno todo lo que encontramos. La subida en octavas, describiendo la escala de Fa menor, así que efectivamente estamos en Fa eólico o Fa menor antiguo y hace que todo esto sea tremendo. Nos falta un solo, todavía no han tocado un solo, así que vamos a ver si ahora nos aventuramos un poco y llegamos efectivamente al solo. Ay, qué bien que estuvieron esos cortes, qué bien que tocan estas muchachas. No quiero detenerme mucho más a analizarlo porque ya tenemos más o menos la idea de la canción, vamos a seguir escuchándolo. Si todavía no lo hiciste, recordá que podés suscribirte para seguir apoyando al canal y que podamos seguir trayendo esta música que tanto nos gusta analizar aquí. Así que continuemos. Fíjate que hizo un descenso parecido al que hace la voz de Miku en esa parte, las últimas dos notas de la guitarra para desembocar en esta estrofa preestribillo, porque seguramente ahora volvamos al estribillo porque nos estamos acercando al final de la canción y sabemos que Bandmate muy inteligentemente acostumbra a dejar algo muy interesante, no necesariamente poderoso por la fuerza que tiene, pero sí interesante para el final y muy probablemente sea un nuevo estribillo o una sección que todavía no ha aparecido. Qué bien que está todo esto. Además, fíjate cómo no necesitan hacer grandes armonías vocales. Son una banda de rock que, con su vocalista principal, que solamente se encarga de cantar, y Miku, que es la gran compositora de la banda, hace algunos coros y con eso logran soportar todo. Y se entiende perfectamente lo que quieren transmitir. Bueno, en realidad yo no entiendo japonés, así que no estoy entendiendo qué dice la letra. Después la voy a buscar, pero me refiero al mensaje musical en sí, en general.
Ah, y esa suerte de delay natural que hicieron cuando cantaba Saiki y le respondía Miku. Maravilloso, como decía antes, arquitectónicamente son perfectas, esbeltas, está todo milimétricamente calculado y eso se nota y no deja de sonar natural o musical y eso es lo interesante. Es una música muy compleja, muy bien construida, pero suena musical, fluye naturalmente. Efectivamente, en Fa menor tiene que terminar esto y todavía falta un tramo, no es el último acorde, así que vamos a ver cómo continúa esto para ver hasta dónde llegamos con Band-Maid con su canción Puzzle. Muchas gracias por haberla recomendado, te leo debajo para escuchar nuevas recomendaciones. Ahí está, tremendo todo Band-Maid, muchas gracias por existir, muchas gracias por habérmela recomendado. Fue un honor haberlas encontrado y seguir reaccionando a ellas. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para poder seguir solicitando esta clase de reacciones y análisis. Y por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados para vos. Chao.